A continuación vamos a ver cómo desde nuestro sistema SIDEPOS, un sistema para puntos de venta, podemos aprovechar la consulta que se le hace a la base de datos para poder validar a un usuario. El concepto básico cuando nosotros estamos validando un usuario es que obtenemos el usuario y la contraseña, y con esa información nos vamos entonces a nuestra base de datos a ver si coincide algún registro precisamente con ese usuario y esa clave. Esa es la situación básica cuando nosotros hacemos una consulta a nivel de base de datos y la información contenida en la tabla de usuarios. Obtengo por parte de nuestro usuario la clave y el usuario, nombre del usuario con el que nos queremos validar. Vamos a nuestra base de datos y confirmamos si existe o no un registro con esa información. Si nosotros nos vamos a nuestra API, estaríamos hablando básicamente de este concepto. Yo genero un select como consulta SQL y si existen registros, entonces yo los voy a devolver en una estructura JSON. Pero resulta que nosotros también podemos sacarle mayor provecho a esa consulta, ya que estamos en la base de datos. Podemos traernos información adicional de otras tablas y almacenarlas en estructuras dinámicas como matrices y vectores, o también la podemos almacenar en estructuras estáticas del navegador. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos, en este caso, aprovechar precisamente esa consulta. Si nosotros estamos solicitando usuario y contraseña, al decirle login, él va y genera entonces lo siguiente. Estamos en nuestro evento CLI del botón aceptar y observen que creamos un concepto básico de consulta. Ya no estamos utilizando esta estructura básica en donde yo le estoy preguntando, seleccióname de la tabla de usuarios un usuario que tenga este username. Ya no estamos haciendo ese tipo de consulta. Por el contrario, le estamos pasando en un SQL string como variable 3 valores. El primero de ellos, ¿cuál es el criterio o el segmento de nuestro API a ejecutar? ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña? Bien, separados por punto y coma. Ahora, en nuestro API nos vamos a esta alternativa. Tenemos acá entonces, ¿qué va a pasar cuando en el SQL string yo esté enviando como primer parámetro login? Muy sencillo. Va a entrar entonces en esta decisión, verifica evidentemente que en nuestra variable SQL string exista un valor como comienzo llamado login en mayúscula.
De ser así, entonces yo voy a dividir ese registro separándolo por punto y coma. Bien, explode es lo que se conoce en otros lenguajes como el split. Separador, punto y coma. Si nos vemos acá, nos damos cuenta que sí, evidentemente nosotros armamos el SQL string con el login, punto y coma, username, punto y coma y el password. Entonces tenemos acá nuestra consulta, ahora sí, nuestra consulta hacia la base de datos. Seleccióname, usuario, clave. Bien. Y le estamos agregando un campo adicional a nuestro registro. Ese campo se llama file. Esto quiere decir que yo voy a pasar un conjunto de registros, X cantidad, y no necesariamente todos estos registros pertenecen a la misma tabla. Yo puedo pasar registros de la tabla de usuario, registro de la tabla de configuración, registro de la tabla, en este caso, de los proveedores, de los clientes, etc. En pocas palabras, en la consulta que estamos haciendo de validar a nuestro usuario, como respuesta estamos obteniendo un conjunto de registros que no necesariamente pertenecen todos a la misma tabla, como lo podemos ver acá. Estamos pasando registros de nuestra tabla usuarios y de nuestra tabla configuración. Y cada registro como último campo tiene entonces el nombre de a qué tabla pertenece el registro. Entonces, por acá seleccionamos todos los registros que coincidan con el usuario y por este lado estamos agregando los registros que corresponden a nuestra tabla configuración. Y todos esos registros los vamos a pasar en una estructura JSON. Y retornamos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo de esta manera no solamente agregar registros de dos tablas. Si yo necesito agregar registros de la tabla de clientes, también lo podría hacer. A pesar de que la tabla de clientes tiene muchos más campos que la tabla de configuración y que de la tabla de usuarios. Es decir, que yo no necesito tener una estructura estática a nivel de cantidad de registros. Para mí, lo único interesante es el último campo de cada uno de estos registros. ¿Por qué? Porque el último campo me dice a qué tabla pertenece el registro. Entonces, yo mando mi consulta a nivel de string y una vez que obtengo los valores, observen acá, ¿existen registros? ¿Sí o no? Es decir, la consulta que estoy haciendo a nivel de el API me está devolviendo registros. Si me devuelve registros, perfecto. Si no me devuelve registros es porque el usuario no está validado. Por el contrario, si el usuario efectivamente está validado, entonces observen lo siguiente. Guardo en una estructura estática en mi navegador con local stop, guardo cuál es el usuario que se está validando y
establezco que el login ha sido verdadero, ha sido correctamente logueado. Perfecto. Eso haciendo uso de nuestro primer registro. El resto de los registros corresponden a la tabla configuración. Y todos esos registros los voy montando en una variable llamada salida, que finalmente van a ser guardados todos esos registros en un área de la sesión storage, específicamente en el campo llamado configuración. Entonces, de esta manera yo no necesito hacer 2, 3, 4 consultas a la base de datos cuando estoy cargando mi aplicativo, sino que hago una sola consulta, recibo X cantidad de registros, cada uno de ellos pertenecientes a tablas diferentes, y observen, inmediatamente estamos ya dentro del sistema, sin necesidad de hacer cargas adicionales de información. Veamos a nivel de la estructura cómo efectivamente si estamos obteniendo varios registros. Veamos. Si nosotros nos vamos por inspección y vamos a colocar entonces acá, efectivamente vamos a hacer una depuración en esta parte, que es precisamente cuando nos devuelve la API los diferentes registros. Veamos. Nos logueamos, va contra la base de datos, pregunta, bien, si hay alguna información en salida. Evidentemente todavía no. Seguimos. Aquí tenemos los registros y aquí están los diferentes registros. Aquí están los diferentes registros. Observen el campo file. Este registro pertenece a la tabla usuario y el resto de los registros, por supuesto, va a pertenecer a otra tabla. Si nosotros hacemos un recorrido por cada uno de estos registros, ya nos vamos a dar cuenta. Nuestro primer registro, vamos a ver, pertenece a la tabla usuario. Nuestro segundo registro pertenece a la tabla configuración. Y de esta manera, efectivamente, yo puedo en una sola consulta traerme absolutamente todos los registros que yo necesite en el momento del login. Y de esta manera optimizar el acceso a la base de datos. Saludos cordiales.